Bienvenidos una vez más al canal de Anatomía 360. Mi nombre es Christian Brunner, soy fisioterapeuta y me especializo en la patología temporomandibular. Hoy vamos a ver el sistema masticatorio, vamos a ver los músculos. Ya hemos estudiado los huesos y ahora nos toca profundizar un poquito más en el territorio de los músculos. Quiero recordarte que el sistema muscular se activa y funciona gracias a la conectividad que tiene con el sistema neuronal o el nervio trigémino. Así que vamos a empezar a observar a los diferentes músculos para luego poder integrarlos con su sistema nervioso, con el nervio trigémino. Básicamente me gusta dividir los músculos en músculos masticadores primarios y luego músculos accesorios que suelen ser los músculos hioideos. Entonces en este vídeo vamos a ver los 4 grupos primarios de músculos, que son los músculos temporales, los músculos maceteros, pterigoideos externos y pterigoideos internos. En esta división vamos a hablar entonces de un equilibrio entre lo que es la cabeza y el equilibrio cráneo-vertebral. Ya venimos hablando en Anatomía 360 de este concepto, de que todas las partes están conectadas y se integran en un todo. Con lo cual el cráneo va a ser soportado por la columna cervical y la mandíbula, por tanto, va a estar en equilibrio con todo lo que ocurre en el raquis cervical y en el cráneo. Los músculos de la cabeza y del cuello van a mantenerse en una constante equilibrio y comunicación constante con respecto a la gravedad. Empezamos entonces, vamos a darle la bienvenida, vamos a descubrir los músculos masticadores. En este vídeo se puede observar el músculo macetero y el músculo temporal. Son músculos que se encuentran externos, y en la cara inferior vamos a encontrar los músculos pterigoideo medial de color más bien fucsia y el pterigoideo externo, que tienen allí un color verde y amarillo porque se suele definir con 2 vientres musculares. Bien, en este repaso al sistema masticatorio podemos observar claramente al músculo macetero, que vamos a hablar de él, cómo se origina en el arco cigomático, cómo va al ángulo de la mandíbula. Es un músculo corto, muy potente. Y también vemos el músculo temporal, que nace en la fosa temporal, en los huesos craneales, y va a ir a la apófisis coronoides de la mandíbula. En su cara interna, bueno, en esta visión lo más curioso es cómo el tendón del músculo temporal pasa a través del arco cigomático. Es súper interesante esa relación de ese paso del músculo a través del arco cigomático. Tenemos 2 músculos temporales, 2 músculos maceteros izquierdos y derechos. Y ahora vamos a observar en la cara inferior los músculos pterigoideos, que nacen en las apófisis pterigoides del esfenoides y van a ser el grande, el que veis más en un color gris, es el pterigoideo medial, y lo que veis más en verde es el pterigoideo externo o lateral, también conocido. Súper bonita imagen de las apófisis pterigoides y de los puntos de inserción. Observar cómo el pterigoideo medial y el macetero forman como unas riendas sobre la mandíbula. Están opuestos, uno en la cara externa, el otro en la cara interna. Son bastante agonistas en el cierre de la mandíbula. Vamos a estudiar, por tanto, el macetero, que es un músculo rectangular que se va a originar en el arco cigomático
y va a insertarse en el ángulo de la mandíbula. Tiene una porción, un vientre superficial y otra profunda. Es un elevador potente de la mandíbula y va a participar en la protrusión mandibular. Ahí lo podéis ver. Una parte más superficial, una parte más profunda. En este vídeo volvemos a observarlo. Recordar que el arco cigomático, una parte le pertenece al hueso cigomático malar y la otra parte le pertenece a la apófisis cigomática del temporal. Todo el arco cigomático le sirve de inserción a este músculo. Fijaros la relación con la articulación temporomandibular. El músculo se ubica justo por delante y observar la inserción en el ángulo de la mandíbula. Músculo potente macetero. En su función es elevar, cerrar, masticar y también si le damos una relación con la protrusión mandibular. Fijaros en esta visión anterior cómo se puede observar el macetero, también se puede observar la rama ascendente de la mandíbula. Súper bonita imagen de nuestro músculo macetero. En este vídeo no vamos a hablar de vascularización e inervación, simplemente la relación topográfica que tiene cada músculo y la relación con sus agonistas y antagonistas. Aquí podemos ver la función de cierre, cómo es un agonista el temporal, el macetero y el temporal van a actuar junto con el pterigoideo interno en esa sincronía para poder cerrar la mandíbula y triturar los alimentos. Bien, nos movemos hacia los temporales. Es un músculo grande en forma de abanico que se origina en la fosa temporal y en la superficie lateral del cráneo. Va hasta la apófisis coronoides de la mandíbula, atravesando por dentro, ya lo habíamos mencionado, del arco cigomático. Además de cerrar la mandíbula y de funcionar como un gran masticador, su función es la de coordinar el cierre mandibular y la elevación, y algo de retracción mandibular. Ahí ves toda la fosa temporal y la parte lateral del cráneo. Aquí veis cómo se va a insertar en la apófisis o proceso coronoides de la mandíbula, atravesando el arco cigomático. Su acción, por tanto, es elevar o cerrar la mandíbula. Es un potente elevador de la mandíbula y se inserta en la fosa temporal, como ya hemos dicho, y va a terminar en esa apófisis coronoides de la mandíbula. Hay autores que dicen que no solo se inserta en esa apófisis coronoides, sino un poquito más abajo se distribuye por la propia rama mandibular. Ahí lo veis al temporal. Otra imagen del temporal atravesando el arco cigomático.
Y ahí podemos ver la apófisis coronoides de la mandíbula y sus alrededores, de cómo el músculo temporal tiene un fuerte anclaje a la mandíbula. Bien, entonces ya hemos visto los músculos maceteros, temporales. Nos quedan los músculos pterigoideos que llevan el nombre de las apófisis pterigoides del esfenoides, porque es allí donde van a nacer. Se van a dividir en dos grupos. Se van a dividir en grupos pterigoideos externos y grupos pterigoideos internos. Aquí lo vamos a observar perfectamente. Ese músculo pequeñito que ahora está en rojo. El grande es el pterigoideo medial, el pequeño es el pterigoideo lateral. El pterigoideo medial es un cerrador de la boca. El pterigoideo lateral hace una función de apertura o protusión y es una guía activa del disco sobre el cóndilo en los procesos de masticación. Aquí tenemos entonces el músculo pterigoideo interno, es un músculo grande, se parece al músculo macetero pero en la cara interna y va desde las apófisis pterigoides del esfenoide hasta la parte interna del ángulo mandibular. Este músculo tiene una función de cierre y se considera también que participa en la protusión mandibular, así como en los desplazamientos laterales. Otra imagen de los pterigoideos mediales. En este vídeo se va a observar claramente. Hay autores anatómicos que van a diferenciar vientres musculares, pero quedaros con esta idea. Como en este caso, por ejemplo, van a hablar de una parte profunda y una parte superficial, como hablaban del macetero, pero para no tener esa confusión con el pterigoideo lateral, que sí se divide en dos vientres musculares, este funciona como un todo. Y como veis va la parte de la rama mandibular, el ángulo mandibular en su cara interna. Y los pterigoideos externos se van a diferenciar uno que es superior, que es más pequeñito, y uno inferior. El inferior, cuando se contraen simultáneamente, realizan la protusión de la mandíbula. Si se contraen unilateralmente, producen una lateralidad del lado contrario. Ejemplo, el pterigoideo lateral inferior derecho va a generar una lateralidad izquierda. Eso lo comprenderemos cuando veamos la biomecánica del movimiento mandibular. El pterigoideo externo o lateral se divide entonces en dos partes. Se divide en un pterigoideo externo inferior y en uno superior. Algunos autores lo consideran como músculos independientes, otros como sinergistas y otros hasta como antagonistas. Así que quedaros con la idea que van a ser grandes protusores y guías del disco en la propia articulación, por lo que podemos decir que cuando masticamos o hablamos participa casi en todos los movimientos, aunque se le otorga esta función de apertura o protusión. Ahora lo vamos a ver con claridad. Exquisita imagen del músculo
pterigoideo lateral o externo, que como veis ahí va a insertarse en el propio cóndilo y en el disco. Dos vientres, uno superior, uno inferior. Ahí se puede ver bien el disco, la articulación temporomandibular. Y la inserción de este músculo allí. Ahí se ve perfectamente. Y las apófisis esfenoides, pterigoides del esfenoides. Bien, para terminar con ellos, pterigoideos externos, uno superior, ahí se ve bien, y uno inferior. El superior es más pequeño que el inferior y se va a insertar como se ve aquí en la cápsula, en el disco y en el cuello del cóndilo. Es muy activo en la elevación mandibular y al morder con fuerza para proteger el disco para que no sea pinzado o dañado. El pterigoideo externo superior es más pequeño que el inferior y se inserta en la cápsula, como veis. El pterigoideo inferior va a ir al cuello, se ve claramente en esta parte. Cuando se contraen simultáneamente realizan la protusión de la mandíbula y si se contraen unilateralmente producen movimientos de lateralidad. Van a acompañar o van a generar una apertura haciendo que el cóndilo vaya hacia adelante y hacia abajo. Los pterigoideos, por tanto, se originan en las apófisis pterigoides de los esfenoides, ejercen una tracción sobre el cóndilo y en el disco hacia adentro, hacia adelante, produciendo la protusión. Aquí se ve. Aquí se ve la acción del pterigoideo medial en cierre y el pterigoideo lateral más pequeñito en la protusión discal y en la apertura. Ahí se ve claramente. Uno cierra el medial, el otro abre y protuye y acompaña al disco y lo equilibra en su movimiento. Repasamos por tanto el sistema masticatorio, maceteros, temporal, arco cigomático a tener en cuenta, ángulo de la mandíbula, fosa temporal a tener en cuenta y ya vamos asociando nombres, topografía craneal, mandibular, que espero que esté sirviendo de ayuda para poder comprender los diferentes síntomas, signos y patologías que asientan sobre la articulación temporomandibular. De momento, la anatomía descriptiva nos aporta un espacio para visualizar, para comprender lo que estudiaremos más adelante, que sería el diagnóstico y la propia patología discal. Pterigoideos medial en grande, pterigoideo lateral desde las apófisis pterigoides de los esfenoides. Estos son el grupo de los masticadores primarios. Recordar que es el pterigoideo lateral o externo, que son pequeñitos, que están en verde allí, que van a insertarse sobre el cóndilo y sobre el disco y van a tener una clara influencia sobre esa articulación ATM. Sobre todo sobre el disco articular. Músculos masticadores, maceteros, temporales, pterigoideos externos, pequeñitos o lateral, pterigoideos internos, más grandes en la cara interna de la mandíbula.
En este capítulo hemos visto los músculos masticadores primarios. Para el siguiente vídeo veremos los músculos hioideos. Esto ha sido todo por hoy. Esto es Anatomía 360. Mi nombre es Christian Brunner. Agradezco tu atención y el haber elegido este rato para estudiar conmigo. Muchas gracias.